La zona de exclusión sigue susurrando secretos. En el corazón de Chernóbil, la radiación no solo transformó el paisaje, sino que dio lugar a algo más. Seres que no deberían existir, criaturas que desafían la lógica y la naturaleza misma. Hoy, te adentrarás nuevamente en este oscuro bestiario, explorando las aberraciones que habitan entre las sombras. Quinta criatura, el guardián de las cenizas. Fecha de encuentro, 27 de septiembre de 2024. Ubicación, ruinas de Pripyat, sector sur. 27 de septiembre. Pripyat, la ciudad fantasma que alguna vez albergó a los trabajadores de la central nuclear, es ahora un monumento a la desolación. Las calles están desiertas, y los edificios, cubiertos de musgo y vegetación, parecen ruinas de una civilización perdida. En medio de este silencio sepulcral, uno podría pensar que nada vive aquí, pero estarían equivocados. Hoy, mientras exploraba el sector sur de la ciudad, cerca de lo que alguna vez fue una fábrica, me encontré con algo que no esperaba. Había oído rumores entre los lugareños de una entidad que protegía las ruinas, pero pensé que solo eran cuentos para asustar a los curiosos. Sin embargo, esas historias eran reales. Muy reales. Entre las sombras de un edificio en ruinas, vi una figura solitaria que se destacaba por su presencia imponente. Era el guardián de las cenizas, un ser alto y delgado, con una altura que superaba fácilmente los 2 metros. Su cuerpo estaba compuesto completamente de cenizas compactadas, como si hubiera sido esculpido a partir de los restos de la ciudad quemada. La criatura se movía con una gracia inquietante, casi flotando por encima del suelo, dejando una estela de polvo y cenizas a su paso. Lo más desconcertante era su rostro, o la ausencia del mismo. Donde debería haber estado una cara, había solo un vacío negro, un abismo que parecía absorber toda la luz a su alrededor. Sin embargo, uno podía sentir que el guardián estaba siempre vigilante, observando con una conciencia que emanaba desde lo profundo de ese vacío. Cuando lo vi, estaba de pie, inmóvil, como si estuviera esperando algo o alguien. La criatura no emitía ningún sonido, pero su mera presencia llenaba el aire con una tensión palpable. El frío se intensificó, y sentí una sensación opresiva en mi pecho, como si el guardián de las cenizas estuviera extrayendo la energía vital de todo lo que lo rodeaba. Fue entonces cuando me di cuenta de que este ser no solo protegía las ruinas de Pripyat, sino que se alimentaba de las emociones y recuerdos de aquellos que osaban aventurarse en su dominio. Intenté mantenerme fuera de su alcance, observándolo desde una distancia segura. Mientras lo hacía, noté que el guardián parecía moverse con propósito, siguiendo un patrón invisible entre las ruinas, como si patrullara su territorio. A veces se detenía, inclinando su cabeza vacía hacia algún punto específico, como si escuchara voces que yo no podía percibir. Entendí que el guardián de las cenizas no era una simple criatura, sino una manifestación del dolor y la tragedia que había azotado a Pripyat. Era un espíritu vengativo, creado por las pérdidas y el sufrimiento que la catástrofe nuclear había dejado a su paso. Y ahora, su único propósito era proteger lo que quedaba de la ciudad, rechazando a los intrusos con una fuerza que no se puede combatir ni comprender. Me alejé lentamente, consciente de que había sido observado, pero no atacado. Sentí que el guardián había decidido perdonarme, al menos por el momento. Pero sé que si volviera, no sería tan afortunado. Esta ciudad no quiere ser redescubierta. Pripyat quiere ser olvidada, y el guardián de las cenizas se asegurará de que así sea. Sexta criatura, el espectro del vacío. Fecha de encuentro, 2 de octubre de 2024. Ubicación, bosque radiactivo, zona norte. 2 de octubre. La zona norte de Chernóbil es conocida por sus bosques densos y la intensa radiación que aún persiste en el área. Decidí explorar un sector particularmente inhóspito conocido como el bosque radiactivo, un lugar donde las anomalías son frecuentes y los relatos de encuentros paranormales son comunes. A medida que me adentraba en el bosque, la atmósfera se volvía cada vez más densa y cargada, como si el aire mismo estuviera impregnado de una energía desconocida. Mientras avanzaba, una densa niebla comenzó a envolver el entorno, reduciendo la visibilidad a solo unos pocos metros. Esta niebla no era común, parecía tener un carácter propio, moviéndose de manera errática y envolviendo todo a su alrededor en un frío húmedo. Fue en esta niebla donde encontré al espectro del vacío. Esta criatura es una entidad incorpórea, de una apariencia que desafía la comprensión. El espectro del vacío parece ser una manifestación de la niebla misma, con una forma que cambia constantemente y se funde con el entorno. Es como una nube nebulosa de tonos grises y azulados que se desplaza lentamente, flotando por encima del suelo.
A pesar de su falta de forma física definida, emite una presencia palpable de desesperación y vacío. Lo más inquietante es la forma en que el espectro del vacío interactúa con su entorno. Su presencia provoca un fenómeno extraño en la niebla, haciendo que se vuelva más densa y opaca a su alrededor. Las sombras y luces juegan de manera errática, creando ilusiones y distorsiones visuales que dificultan la orientación. A veces, el espectro parece dividirse en múltiples formas etéreas, cada una moviéndose de manera independiente antes de fusionarse nuevamente en una sola entidad. Cuando me acerqué, noté que el espectro tenía la capacidad de influir en el estado emocional de quienes se encontraban cerca. Experimenté una sensación profunda de vacío y desesperanza, como si todo propósito y esperanza se desvanecieran en su presencia. Las voces susurrantes en la niebla, que parecían formar palabras incompletas, agregaban una capa adicional de inquietud, como si el bosque mismo estuviera tratando de comunicarse a través del espectro. La radiación en el área también parecía intensificarse en presencia del espectro, creando un campo de energía que interfería con mis equipos y amplificaba la sensación de malestar. Finalmente, me vi obligado a retirarme para evitar un colapso mental. El espectro del vacío permanece en el bosque radiactivo, un símbolo de la desolación y la desesperanza que impregna esta región maldita. Séptima criatura, el parásito de las sombras. Fecha de encuentro, 5 de octubre de 2024. Ubicación, el refugio subterráneo, zona oeste. 5 de octubre. Hoy me aventuré al refugio subterráneo, una serie de instalaciones abandonadas en la zona oeste que alguna vez sirvieron como refugio y centros de control en caso de emergencias. Estas instalaciones están en un estado de abandono total, con las estructuras deterioradas y llenas de escombros, pero lo que me llevó allí fue una serie de informes sobre una entidad desconocida que se decía habitar en las profundidades. Al adentrarme en los pasillos oscuros del refugio, noté que el ambiente era inquietantemente silencioso. El aire estaba viciado y cargado de un olor a moho y descomposición. La única fuente de luz provenía de mi linterna, que revelaba paredes cubiertas de hongos y grafitis de antiguos residentes. Fue en una sala de control en particular donde encontré a la criatura que buscaba. El parásito de las sombras es una entidad parasitaria que se adhiere a las paredes y superficies, camuflándose perfectamente con su entorno. A simple vista, parece una masa de sombras enredadas, con una textura similar a la de un líquido espeso y oscuro que se arrastra lentamente sobre las superficies. La criatura se desplaza de manera serpenteante, sus bordes se difuminan y cambian constantemente, como si estuvieran en flujo continuo. A medida que me acercaba, noté que el parásito de las sombras tenía la capacidad de afectar a los objetos y estructuras a su alrededor. Los cables y tuberías en contacto con él parecían corroerse y deteriorarse rápidamente, como si la entidad estuviera extrayendo su energía vital. El parásito también se manifiesta a través de las sombras que proyecta, que se alargan y deforman de manera grotesca. Estas sombras parecen tener vida propia, moviéndose de manera independiente y atacando cualquier cosa que se cruce en su camino. La entidad tiene una especie de boca amorfa en su interior que se abre y cierra de forma irregular, emitiendo un sonido sordo y vibrante que resuena a través de las paredes. Lo más inquietante es que el parásito de las sombras parece ser capaz de influir en el estado mental de aquellos que están cerca de él. Sentí una creciente sensación de paranoia y desesperación mientras lo observaba, como si la sombra misma estuviera tratando de invadir mis pensamientos y controlarlos. Este efecto psicológico es tan perturbador como su presencia física. Decidí retirarme con rapidez, sabiendo que enfrentarse a esta criatura en su propio territorio sería un grave error. El parásito de las sombras sigue siendo una amenaza en el refugio subterráneo, y su capacidad para manipular las sombras y deteriorar el entorno lo convierte en un enemigo formidable. Octava criatura, la araña de la penumbra. Fecha de encuentro, 10 de octubre de 2024. Ubicación, alrededores del reactor 4. 10 de octubre. Mi investigación me llevó a los alrededores del reactor 4, el epicentro de la catástrofe nuclear en Chernóbil. Aunque la estructura principal del reactor está sellada y extremadamente peligrosa, decidí explorar las áreas circundantes en busca de cualquier fenómeno paranormal no documentado. Los informes locales habían mencionado avistamientos de una criatura extraña, y mi objetivo era confirmar su existencia. El área alrededor del reactor 4 está llena de escombros y ruinas, y la radiación sigue siendo alarmantemente alta. Mientras avanzaba con cuidado, noté que la vegetación y los materiales de construcción estaban extrañamente alterados, como si una fuerza desconocida hubiera pasado por allí, cambiando todo a su paso. Fue en un rincón oscuro y polvoriento, entre los restos de un edificio colapsado, donde encontré a la criatura.
La araña de la penumbra es una entidad aracniforme que se ha adaptado perfectamente al ambiente postapocalíptico. Tiene un tamaño imponente, con una envergadura que supera los 2 metros de ancho. Su cuerpo está cubierto de un exoesqueleto negro, que refleja la luz de manera distorsionada, creando un efecto de penumbra a su alrededor. La araña de la penumbra se mueve con una agilidad sorprendente para su tamaño. Sus 8 patas largas y espinosas son capaces de trepar por las paredes y techos con facilidad. Cada pata está equipada con espinas que emiten un leve resplandor verde fosforescente, producto de la radiación acumulada en su cuerpo. La criatura también tiene una serie de ojos rojos brillantes dispuestos en patrones irregulares, que le permiten ver en la oscuridad total. La tela que la araña de la penumbra teje es particularmente aterradora. Es una tela negra y viscosa que parece absorber la luz, creando parches de oscuridad impenetrable en su entorno. Las redes se extienden por todo el área, y están cargadas de una sustancia radiactiva que parece paralizar a las presas atrapadas, dejándolas vulnerables a la acción de la criatura. Mientras observaba desde una distancia segura, noté que la araña de la penumbra tenía un comportamiento territorial. Se movía con precisión, revisando y reparando su tela, y atacando cualquier intruso que se acercara demasiado. La forma en que manipulaba la luz y la sombra en su entorno creaba una sensación constante de ansiedad y peligro. Decidí retirarme antes de que la criatura pudiera detectar mi presencia. La araña de la penumbra sigue siendo una amenaza en los alrededores del Reactor 4, una manifestación aterradora de la adaptación a un mundo postapocalíptico y radiactivo. Novena criatura, el cazador de ecos. Fecha de encuentro, 15 de octubre de 2024. Ubicación, subterráneos de Chernóbil, sector oeste. 15 de octubre. Regresé a los subterráneos de Chernóbil, esta vez a un sector menos explorado del oeste, conocido por sus laberintos de túneles y cámaras ocultas. La oscuridad y el silencio de este lugar son opresivos, y el aire parece estar impregnado de una sensación de inquietud constante. Mi objetivo era investigar una serie de reportes sobre una entidad que se dice habita en los rincones más oscuros y aislados de estas profundidades. Al principio, el recorrido fue tranquilo, con solo el eco de mis propios pasos resonando a través de los túneles vacíos. Sin embargo, pronto comencé a notar que los ecos parecían comportarse de manera extraña, repitiéndose en momentos inusuales y con una calidad distorsionada. Era como si los ecos estuvieran tratando de comunicarse de alguna manera, imitando sonidos y voces de forma irregular. Fue en una cámara subterránea particularmente grande y desierta donde encontré al cazador de ecos. Esta criatura es una entidad de forma indefinida, difícil de describir con precisión. A primera vista, parece una masa amorfa de sombras y niebla que se mueve de manera fluida y casi imperceptible. Su cuerpo parece ser una amalgama de oscuridad y sonido, y tiene una habilidad única para manipular y absorber ecos y ruidos. El cazador de ecos tiene una estructura que se asemeja a un manto de sombras que fluctúan y cambian de forma constantemente. Aunque no tiene una forma definida, se puede distinguir una serie de tentáculos etéreos que emergen de su cuerpo, extendiéndose y retrayéndose en sincronía con los ecos que absorbe. Estos tentáculos están cubiertos de una sustancia similar a una niebla densa que parece absorber cualquier sonido que entre en contacto con ellos. La presencia del cazador de ecos tiene un efecto perturbador en el entorno. Los ecos de los sonidos se vuelven cada vez más confusos y distorsionados a medida que la criatura se acerca. A veces, el cazador de ecos parece crear ecos falsos y engañosos, llevándome a lugares equivocados y atrapándome en un laberinto de sonido y sombra. La criatura también emite un sonido profundo y resonante que se mezcla con los ecos, creando una atmósfera de desorientación y terror. La sensación de ser constantemente vigilado y manipulado por la entidad es abrumadora. Cada intento de hacer ruido parece atraer al cazador de ecos, haciéndome sentir que mi propia presencia estaba siendo utilizada en su casa. Finalmente, opté por una retirada rápida, sabiendo que permanecer en su territorio durante más tiempo habría sido extremadamente peligroso. El cazador de ecos sigue siendo una presencia inquietante en los subterráneos de Chernóbil, una entidad que juega con los sonidos y ecos para crear un ambiente de confusión y terror. Décima criatura, el desgarrador de códigos. Fecha de encuentro, 20 de octubre de 2024. Ubicación, antiguos laboratorios de Chernóbil, sector este. 20 de octubre. Hoy exploré los antiguos laboratorios en el sector este de Chernóbil, un lugar conocido por ser el centro de experimentos científicos y tecnológicos antes del desastre. Estos laboratorios están en ruinas, pero algunos informes mencionaban actividad inusual y anomalías relacionadas con tecnología, lo que me llevó a investigar. Los laboratorios están llenos de maquinaria averiada, cables rotos y computadoras antiguas cubiertas de polvo.
La atmósfera está impregnada de un sentimiento de desolación y abandono, con solo el zumbido de equipos eléctricos en ruinas para romper el silencio. Fue en una sala de servidores que encontré al desgarrador de códigos. El desgarrador de códigos es una entidad altamente inusual, manifestándose como una amalgama de cables, circuitos y fragmentos de tecnología. Su forma es una especie de híbrido entre una máquina rota y una presencia intangible. La criatura parece estar formada por una red de cables que se entrelazan y forman una figura humanoide incompleta. Las luces intermitentes de los cables y componentes dan la impresión de una presencia consciente dentro del caos tecnológico. La entidad se mueve con una fluidez sorprendente a través de los restos de maquinaria, como si los cables y circuitos fueran extensiones de su propio cuerpo. El desgarrador de códigos tiene la capacidad de interfazar con cualquier tecnología cercana, causando fallos y alteraciones en los sistemas. Cuando me acerqué a la sala de servidores, las pantallas comenzaron a parpadear y mostrar mensajes criptográficos incomprensibles. Una característica perturbadora del desgarrador de códigos es su habilidad para consumir datos y códigos. Los informes en las pantallas comenzaron a desmoronarse y volverse ininteligibles, como si la entidad estuviera extrayendo información vital de ellos. La sala se llenó de un zumbido creciente y distorsionado, similar al ruido de una radio fuera de sintonía. A medida que la criatura se movía, los sistemas de alarma y las luces de emergencia comenzaron a encenderse de manera aleatoria, creando un ambiente caótico y peligroso. La sensación de estar en presencia de una inteligencia que manipula y destruye datos a su antojo era abrumadora. Sentí una creciente sensación de pánico mientras el desgarrador de códigos se acercaba, con la posibilidad de que pudiera alterar mis propios dispositivos y eliminar cualquier evidencia de mi presencia. Decidí retirarme con rapidez, sabiendo que el desgarrador de códigos representa una amenaza significativa para cualquier equipo tecnológico en su cercanía. La entidad sigue siendo una anomalía inquietante en los antiguos laboratorios, una manifestación de la tecnología y el caos que se han fusionado en un ser incomprensible. 11ª criatura, el errante de la radiación. Fecha de encuentro, 25 de octubre de 2024. Ubicación, Bosque Radiactivo, Zona Norte. 25 de octubre. El bosque radiactivo, en la zona norte de Chernóbil, es conocido por sus niveles extremadamente altos de radiación y su vegetación mutada. Esta área es casi inhóspita, con árboles torcidos y plantas deformadas que parecen haber evolucionado de manera extraña en respuesta a la radiación. Mi investigación me llevó allí para examinar una serie de avistamientos de una entidad que se cree se oculta en este ambiente hostil. Al adentrarme en el bosque, la atmósfera era densa y cargada, con un olor a tierra quemada y metal. Los árboles estaban cubiertos de una capa de ceniza y musgo radiactivo, y el suelo se sentía inestable bajo mis pies. El ambiente estaba lleno de un resplandor verdoso, causado por la radiación que se filtraba a través del dosel de árboles deformados. Fue en una abertura entre los árboles, donde la radiación parecía ser más intensa, donde encontré al errante de la radiación. Esta criatura es una entidad espectral que se manifiesta como una figura nebulosa y cambiante, envuelta en una aureola de radiación. Su forma es difícil de definir, ya que parece estar en constante fluctuación, como una sombra que se mueve a través de la niebla radiactiva. El errante de la radiación tiene una apariencia etérea y translúcida, con un brillo verde que emana de su cuerpo. Su forma es amorfa, a veces pareciendo un humano deformado, otras veces una figura de sombras indistintas. La entidad se mueve lentamente a través del bosque, dejando un rastro de radiación a su paso que altera la vegetación y el terreno. La presencia del errante de la radiación tiene un efecto inmediato en el entorno. Las plantas y árboles cercanos parecen marchitarse y morir, y el aire se vuelve aún más cargado de radiación. La criatura emite un sonido bajo y resonante, similar al zumbido de un transformador eléctrico, que resuena a través del bosque y crea una sensación de inquietud y malestar. Lo más perturbador del errante de la radiación es su habilidad para afectar el estado mental de quienes se acercan. Sentí una creciente sensación de debilidad y mareo, como si la radiación estuviera drenando mi energía vital. Además, la entidad parece tener una influencia en las percepciones, haciendo que el bosque parezca distorsionado y fuera de foco. Decidí retirarme rápidamente, sabiendo que permanecer cerca del errante de la radiación podría ser extremadamente perjudicial. La criatura sigue siendo una presencia inquietante en el bosque radiactivo, un recordatorio escalofriante de los efectos perdurables de la radiación en el entorno natural. 12ª criatura, el aplastador verde. Fecha de encuentro, 30 de octubre de 2024. Ubicación, la zona de exclusión, Pantano Central. 30 de octubre. La zona de exclusión es conocida por sus áreas pantanosas y su vegetación densa.
Esta región ha estado aislada por décadas, y las historias sobre anomalías y criaturas extrañas son comunes entre los locales. Mi objetivo hoy era investigar informes sobre una entidad que se dice que habita en los pantanos centrales, un lugar donde la vegetación ha crecido de manera anómala. Al entrar en el pantano, me encontré con un paisaje surrealista. La vegetación es exuberante y está plagada de plantas que parecen haber evolucionado en formas extrañas. El aire está cargado de humedad y un leve aroma a putrefacción, con la tierra fangosa casi tragando mis pasos. A medida que avanzaba, comencé a notar un movimiento sutil entre la vegetación, como si algo estuviera acechando en la maleza. Fue en una sección particularmente espesa del pantano donde encontré al aplastador verde. Esta criatura se manifiesta como una planta gigante con características animales. Su forma es una combinación de una planta trepadora y un ser cuadrúpedo, con una estructura que se asemeja a una enredadera gigante. El aplastador verde tiene un cuerpo central que parece una masa de hojas y ramas entrelazadas, con 4 apéndices que funcionan como patas. Cada una de las patas del aplastador verde está formada por una combinación de raíces gruesas y vides, que le permiten moverse lentamente a través del pantano. La cabeza de la criatura tiene una estructura similar a una flor carnosa, con pétalos que se abren para revelar una serie de mandíbulas afiladas. La criatura utiliza estas mandíbulas para capturar presas y absorber su energía vital. El aplastador verde tiene la capacidad de manipular la vegetación circundante. Puede hacer que las plantas crezcan y se envuelvan alrededor de cualquier cosa que se acerque demasiado, creando un efecto de trampa natural. La vegetación cercana se vuelve casi sentiente, reaccionando a la presencia de la criatura y colaborando en su caza. Mientras observaba desde una distancia segura, noté que el aplastador verde utilizaba sus mandíbulas para devorar partes de la vegetación y cualquier animal que caía en su trampa. El proceso es lento y brutal, con la criatura absorbiendo la energía de sus presas para alimentarse y crecer. La presencia del aplastador verde crea un ambiente hostil y peligroso en el pantano, donde las plantas y la tierra parecen estar al servicio de esta entidad voraz. Decidí retirarme con cautela, sabiendo que el aplastador verde representa una amenaza significativa en su entorno. La criatura sigue siendo una manifestación inquietante de la fusión entre flora y fauna, adaptada a un mundo postapocalíptico. Con esto llegamos al final de esta segunda parte del bestiario de Chernóbil. Si te ha gustado y quieres que exploremos más de estas fascinantes criaturas en una tercera parte, déjame tu opinión en los comentarios y no olvides apoyarlo con tu like y suscripción. Nos vemos en una próxima entrega.